Continuamos con la siguiente conferencia. Tenemos la presentación de la doctora Paola Camargo con el tema enfermedades de Parkinson, manejo de síntomas no motores. La doctora Camargo es especialista de neurología, graduado en Bogotá. Doctora Camargo, muy buenas tardes. Por favor, podríamos iniciar con su conferencia. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Les voy a compartir pantalla. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Andrea Paola Camargo, yo soy de Bogotá, Colombia. Mi charla de hoy es sobre enfermedad de Parkinson, síntomas no motores y manejos. Bueno. Los síntomas no motores encontramos que son un componente clave de la enfermedad de Parkinson. Estos se presentan en las fases premotoras de la enfermedad, incluso aparecen antes del inicio de los síntomas motores. En 1817, James Parkinson describió la enfermedad de Parkinson, describió sus componentes motores, pero a su vez encontramos que también hizo descripción de síntomas no motores que eran claves para el manejo de la enfermedad. Él hizo una descripción inicial de que los pacientes con enfermedad de Parkinson, además de los síntomas motores ya explicados por la doctora Tatiana, se encontraban que tenían trastornos del sueño, disautonomías que corresponden a trastornos gastrointestinales, cardiovasculares, alteraciones urinarias, disfunción sexual, y aparte de eso se veían asociados problemas cognitivos y problemas neuropsiquiátricos. Entonces, en esta gráfica podemos encontrar que en la enfermedad de Parkinson tenemos una fase premotora, que es un periodo prodrómico. En esta fase no van a aparecer los síntomas motores, pero sí podemos ver que empiezan a aparecer los síntomas no motores, por ejemplo, como el estreñimiento, los trastornos del sueño, cambios en el estado de ánimo dados por depresión, ansiedad. Encontramos alteraciones en el olfato y ya a lo largo de los años, en las etapas tempranas, podemos encontrar que los pacientes empiezan a presentar dolor, fatiga, pueden presentar cambios cognitivos leves y a medida que va evolucionando la enfermedad aparecen los síntomas motores, las fluctuaciones y las discinesias previamente ya habladas, pueden aparecer alteraciones urinarias, ya como tal una demencia, y cambios y secundario a medicamentos pueden aparecer la psicosis o propiamente de la enfermedad. Entonces encontramos que los cambios en el olfato, la hiposmia, pueden aparecer más o menos 10 años antes de la enfermedad o se pueden desarrollar en un 43% de los pacientes durante los primeros 4 años. Los trastornos del sueño REM pueden aparecer, hay un riesgo de que aparezcan más o menos a 5 años de la enfermedad de un 25 a 40% de los pacientes y la aparición a 10 años de la enfermedad de un 40 a 65%, pero no olvidar que también estos pueden aparecer 10 años antes del inicio de los síntomas motores y de que se haya hecho un diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Acá podemos ver también el estreñimiento y la depresión. Hay otros síndromes asociados que pueden incrementar el riesgo de aparición de enfermedad de Parkinson, que son pacientes con somnolencia excesiva, la fatiga que aparece en la etapa premotora, igual que el dolor y la disfunción eréctil. Entonces, estos síntomas no motores pueden aparecer como tal, como el proceso de la enfermedad, como un origen dopaminérgico o como un origen no dopaminérgico. Además de esto, se pueden ver relacionados con un origen no motor, que es un deterioro autonómico del tronco encefálico, que llevan a un resultado final motor, como el estreñimiento y la diplopia, pero pertenecen a los síntomas no motores.
Aparte de eso, pueden estar relacionados con las fluctuaciones no motoras, que estas pueden ser fluctuantes o constantes, o pueden ser secundarios a la farmacoterapia, aparecer las alucinaciones, los delirios, el trastorno de control de impulsos, o determinado genéticamente por cambios, mutaciones en genes, como el de la glucocerebridasa, o una mutación de la sinasa 2 repetida rica en leucina. Entonces encontramos que dentro de su origen no dopaminérgico, encontramos que dentro de las neuronas no dopaminérgicas se pueden haber aparición de cuerpos de Lewy. Además de eso, se han visto en el plejo en las células en el plejo cardíaco, también se ha visto en las células del plejo entérico, del sistema entérico, afectan también al sistema autonómico, espinal intermedio lateral y muchas otras partes cerebrales que nos dan estos síntomas no motores. Se han encontrado varios estudios, como lo podemos observar, se han hecho varios estudios en donde se ha identificado esto. Entonces, dentro de los síntomas motores, entonces van a haber alteraciones en el estado de ánimo. Más o menos hay una prevalencia del 40% de que los pacientes empiecen con cambios depresivos. Entonces, estos pueden aparecer durante la fase premotora o ya en la fase cuando ya han empezado los síntomas motores. Los síntomas más comunes de los que se quejan los pacientes es que tienen una sensación de tristeza, sensación de anedonia, ansiedad asociada. Esto, en los estudios se ha encontrado que la enfermedad de Parkinson no solo se afecta a la neurotransmisión de la dopamina, sino también otras neuronas monoaminérgicas, se afecta al sistema noradrenérgico y serotoninérgico, que van a estar implicados en que el paciente desarrolle estos síntomas. Cuando se hace comparación entre pacientes con trastornos depresivos mayores y sin enfermedad de Parkinson y pacientes con Parkinson y síntomas depresivos, hay unas características distintivas. Entonces, en pacientes con enfermedad de Parkinson y depresión se encuentran altos niveles de ansiedad, no tienen afectación de la memoria a corto plazo y no está asociado con la gravedad de los síntomas motores. Encontramos que estos pacientes pueden tener irritabilidad, tristeza, disforia, pesimismo, alguna ideación suicida, mientras que en los pacientes con depresión y enfermedad de Parkinson encontramos más sentimientos de fracaso, de autoculpa, un suicidio real. En cuanto a la ansiedad, entonces tenemos que hay una prevalencia del 5 al 40%. Dentro del espectro de la ansiedad tenemos la ansiedad generalizada, las fobias, el trastorno de pánico y el trastorno obsesivo compulsivo. Y encontramos que del 5 al 40% de los pacientes con enfermedad de Parkinson, un tercio de ellos pueden tener 2 o más desórdenes. Para el tratamiento de estos trastornos del estado del ánimo, encontramos que todos los estudios que se han hecho, los que han mostrado una eficacia sobre la depresión y la ansiedad, entonces encontramos dentro de los agonistas dopaminérgicos el pramipexol, dentro de los antidepresivos tricíclicos, el más eficaz es la venlafaxina y se ha encontrado que hay una probable eficacia de la nortriptilina y la desipramina. Y en los últimos estudios que se ha hecho del manejo no farmacológico, se ha encontrado que la terapia cognitiva conductual es probablemente eficaz para controlar los síntomas de ansiedad y depresión. Otro síntoma muy importante es la apatía. Hay una prevalencia de la apatía del 15 al 70%. Los pacientes tienen la sensación de que tienen pérdida de la motivación, pierden como las ganas de hacer las cosas. Y esta es una complicación frecuente y lo más agravante es que puede interferir en sus actividades básicas de la vida diaria, en su vida social y en su vida personal. Entonces se ha encontrado que en los pacientes con enfermedad de Parkinson, entonces hay un metabolismo reducido en varias partes del cerebro, en el estriado ventral, en la corteza frontal,
Se ha encontrado en las resonancias que hay un volumen reducido de la materia gris del estriado frontal y hay una conectividad funcional reducida entre estas regiones cerebrales, lo que se ha visto muy relacionado con esta apatía. Entonces, dentro de todos los fármacos que se ha encontrado, entonces se ha encontrado que dentro de los agonistas de la dopamina, el más probablemente eficaz es el pirivedil. La rotigotina no se ha encontrado eficacia sobre la apatía, pero se encuentran en estudios de investigación y dentro de los inhibidores de la colinesterasa encontramos que la ribastigmina sí se ha encontrado que es muy eficaz para el tratamiento de la apatía. El trastorno del control de impulsos, entonces, se da en un 2 a 10% de los pacientes. Entonces, este es un grupo de trastornos en donde se van a involucrar conductas placenteras que el paciente las hace de forma repetitiva, excesiva y compulsiva. Entonces, el paciente tiene la incapacidad para resistir un impulso o tentación de controlar el acto o un comportamiento específico. Y este trastorno va a tener interferencia en las actividades de su vida diaria o de su vida social, por lo que es importante hacerle el tratamiento. Entonces, los principales trastornos de control de impulsos que se han encontrado en pacientes con enfermedad de Parkinson incluyen el juego patológico, la hipersexualidad, la compra compulsiva y el exceso de alimentación. Dentro de los factores de riesgo para que se desarrolle este control de impulsos encontramos los agonistas dopaminérgicos, que el paciente tenga un antecedente de alguna enfermedad psiquiátrica previa o que tenga antecedente de consumo de sustancias psicoactivas o adicción al alcohol o adicción al cigarrillo o otro tipo de conductas compulsivas. Dentro de los medicamentos que se han encontrado con evidencia, bueno, no hay muchos medicamentos que tengan evidencia. La amantadina está en investigación, igual que la naltrexona, pero dentro de los estudios sí se ha encontrado que la terapia cognitivo-conductual tiene una evidencia probable de que funciona muy bien para el control del trastorno de impulsos. Hay otros medicamentos que se han utilizado como los antidepresivos, pero tampoco se ha encontrado una eficacia total y pues para tratar esto lo que se hace es inicialmente disminuir los agonistas dopaminérgicos si es relacionado con el manejo farmacológico que tenga el paciente o definitivamente suspender esos agonistas dopaminérgicos. Otro síntoma muy relacionado es el deterioro cognoscitivo leve. Entonces, este deterioro cognoscitivo se puede presentar incluso con las etapas primarias de la enfermedad, en las primeras etapas motoras. Para hacer diagnóstico del deterioro cognoscitivo leve, entonces el paciente tiene que tener un diagnóstico comprobado de enfermedad de Parkinson, que él empiece a quejarse que tiene una disminución gradual de su capacidad cognitiva, o que el familiar mismo nos indique que el paciente está empezando a tener esas fallas, o que durante la consulta médica nosotros observemos que el paciente empieza a tener fallas en la memoria, en la orientación. Adicional a eso deben hacerse pruebas complementarias, pruebas neuropsicológicas, en donde pues la neuropsicóloga nos va a evidenciar cuáles son los dominios que están empezando a fallar con el paciente. Y la característica principal es que este déficit cognitivo no interfiere en las tareas funcionales complejas del paciente, ni interfiere en su independencia o en su capacidad de realizar las actividades básicas de la vida diaria. Hay unos criterios de exclusión, entonces que el paciente ya tenga una demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, o que adicional a eso el paciente tenga otra patología, haya tenido un accidente cerebrovascular, tenga antecedente de una enfermedad psiquiátrica como la depresión mayor, tenga anomalías metabólicas como la deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, que se sospeche que ese deterioro cognitivo es más asociado a algún efecto adverso de la medicación que esté tomando, que ha tenido algún trauma craneoencefálico previo que le haya dejado pues deficiencia
de sus funciones mentales. Adicional a eso, toca descartar que no tenga otra patología asociada, que no tenga ansiedad severa, que no tenga trastornos del sueño, porque esos también pueden verse implicados en la parte cognitiva, que no tenga somnolencia diurna excesiva o que no nos haya hecho psicosis. Ya como tal, en la demencia asociada con la enfermedad de Parkinson, entonces tenemos unos síntomas claves que son, bueno, que tenga el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, que este síndrome de demencia sea de inicio insidioso, que sea de una progresión lenta y que se haya desarrollado en el contexto de que el paciente presentó la enfermedad de Parkinson y empieza con el deterioro cognitivo. Que tenga más de un dominio cognitivo afectado, que previamente al diagnóstico de Parkinson el paciente haya estado mentalmente y cognitivamente muy bien y que ese deterioro cognitivo le esté interfiriendo en sus actividades de la vida diaria, ya sea en la parte social, en el trabajo, en el cuidado personal, y que empiece a afectarle su independencia. Entonces, los principales dominios cognitivos que se pueden afectar en los pacientes, entonces se afecta la atención, las funciones ejecutivas, las funciones visoespaciales, tenemos alteración en la memoria y en el lenguaje. Adicionalmente, hay que evaluar si tiene cambios comportamentales asociados pues, a esta demencia, que sea la apatía, cambios en la personalidad, cambios en el estado de ánimo, la depresión y la ansiedad nuevamente, que presente alucinaciones, delusiones o que esté asociado con somnolencia excesiva. Entonces, para el deterioro cognitivo y la demencia, se han hecho varios estudios para evaluar cuáles son las posibles intervenciones que podríamos hacer en estos pacientes. Dentro de los inhibidores de colinesterasa, que son los que se utilizan frecuentemente pues, para la enfermedad de Alzheimer, encontramos que la eficacia se ha encontrado en la ribastigmina y que se ha encontrado que es clínicamente útil. Hay evidencia insuficiente para el donepezilo y galantamina, pero son posiblemente útiles porque cuando se han utilizado en la práctica médica, algunos pacientes han respondido bien, pero realmente en los estudios se ha mostrado que la ribastigmina es la única que es eficaz para el tratamiento. La memantina también es otra que está en investigación, hay una evidencia insuficiente hasta el momento, entonces están estudios. La psicosis va a afectar a más del 50% de los pacientes con terapias dopaminérgicas. Entonces, este va a depender de varios factores, que el paciente tenga una enfermedad avanzada, que tenga una edad avanzada, que tenga un diagnóstico de deterioro cognitivo asociado o que tenga varias otras patologías y que lo tengamos en polifarmacia. Entonces, eso nos va a hacer que haya un mayor riesgo de que desarrolle psicosis. Entonces, en las etapas iniciales de la enfermedad de Parkinson, entonces vamos a encontrar que el paciente va a empezar a quejarse de ilusiones menores. Entonces, por ejemplo, que ve algunas sombras, o sea, lo más característico es que siempre van a ver, estas ilusiones y alucinaciones son relacionadas con animales y personas. Entonces empiezan como que ven sombras o confunden algún objeto o la sombra de algún objeto con algún animal o persona, o la sensación de que tienen la presencia de otras personas, o la diplopia, que también los hace que vean más de un objeto y empiecen a pensar en esas alucinaciones. Más adelante, ya cuando va progresando la enfermedad, las alucinaciones ya se vuelven más complejas, ya efectivamente ven los animales y las personas y finalmente en las etapas tardías terminan con las delusiones o delirios. Entonces, para la psicosis, entonces hay unos síntomas relacionados, que es la diplopia aislada, entonces la duplicación de imágenes, entonces relacionado con un objeto, nos puede llevar o puede preceder a esa aparición de las alucinaciones visuales después de 2 a 3 años de la enfermedad, de que inicie con esa diplopia. Cuando tienen el freezing o la congelación para la marcha, al pasar por espacios estrechos, entonces
se puede ver asociado con alucinaciones de pasaje sin que el paciente presente un deterioro cognitivo previo. Y los errores en los juicios espaciales, entonces tienen dificultad para estimar esa distancia de los objetos al caminar y está también asociado con la presencia o alucinaciones de paso. El tratamiento, entonces, se han estudiado varios medicamentos antipsicóticos, se ha encontrado que la más eficaz es la clozapina, pero pues toca hacerle un seguimiento estricto, pues por los efectos secundarios que puede presentarse por el medicamento. La olanzapina se ha encontrado que no tiene ninguna eficacia en la psicosis. La quetiapina, aunque a pesar de que tiene evidencia insuficiente, en la práctica clínica es muy usada y se ha encontrado que es muy útil para el control de las alucinaciones. Y la privanzapina también es eficaz y se ha encontrado que es clínicamente útil. Pasando a los trastornos del sueño, encontramos que los pacientes tienen una prevalencia del 60 a 70%. Estos pueden aparecer en la fase premotora o prodrómica o durante la fase motora de la enfermedad. Los pacientes de lo que más se quejan es de insomnio inicialmente, pero no del insomnio de conciliación, a ellos no les cuesta que les coja el sueño, sino se quejan más de insomnio de mantenimiento, tienen mucha fragmentación del sueño durante la noche. Después de que se despiertan en la madrugada, les es muy difícil conciliar el sueño. Otra queja muy frecuente es la somnolencia diurna y uno de los trastornos del sueño más asociados es el trastorno del sueño REM. En este trastorno, el paciente durante la noche, mientras duerme, puede tener movimientos involuntarios fuertes, pegar puños, patadas, hablar solo mientras duerme, presentan bastantes pesadillas, sienten que están viviendo esas pesadillas. Entonces, se han hecho varios estudios y se ha encontrado que el trastorno del sueño REM puede aparecer unos 10 años antes de la enfermedad. Después, cuando se aparecen los síntomas de la enfermedad de Parkinson, puede haber un mayor riesgo de disfunción cognitiva en los pacientes con enfermedad de Parkinson a largo plazo, una demencia, la disfunción autonómica y disfunciones múltiples para la marcha. La patología es multifactorial, entonces puede ser un impacto de los síntomas motores mientras el paciente duerme, efectos medicamentosos de los antiparkinsonianos o una neurodegeneración de las áreas regulatorias del sueño centrales. Entonces encontramos que dentro del grupo de las sinucleopatías está la enfermedad de Parkinson. Entonces, todas las sinucleopatías van a afectar los circuitos que van a regular el sueño REM en la región caudal del tallo cerebral, lo que nos va a llevar a que presente ese trastorno del sueño REM. Entonces, para el tratamiento del insomnio, se han hecho estudios con la mayoría de los medicamentos. Cuando se hace estudios con la levodopa, se ha encontrado una evidencia insuficiente que mejore ese insomnio y esa somnolencia diurna. Dentro de los agonistas dopaminérgicos se ha encontrado que el que más eficaz se ha encontrado son los parches de ratigotina y pues que han presentado es posiblemente útil, pero los otros agonistas dopaminérgicos no han encontrado, o sea, en las investigaciones se ha encontrado que no es bueno en su uso, o sea, no responden en su uso o todavía se encuentran en investigación como el piribedil. Los hipnóticos como la sopiclona tienen evidencia insuficiente, pero en la práctica clínica se ha visto que los pacientes responden bien al uso de la sopiclona, entonces pues se puede usar en la práctica clínica a pesar de que no hay estudios que evidencien una eficacia total. La melatonina también está igual. Hay una evidencia insuficiente, pero cuando se usa en la práctica clínica, dosis de 3 a 5 miligramos, los pacientes pueden responder inicialmente para controlar esa fragmentación del sueño. Cuando está además de eso asociado a una apnea del sueño, en los estudios se ha encontrado que el uso del CPAP sí es bastante eficaz para el control de la apnea del sueño y de la misma manera para control del insomnio. Para la somnolencia diurna, se ha encontrado que medicamentos como el modafinil no tienen evidencia suficiente científica, pero en la práctica clínica se ha encontrado que es útil para el manejo de esa somnolencia. La cafeína está en investigación
Y el CPAP nuevamente, sí se ha encontrado que hay una evidencia suficiente para controlar esa somnolencia diurna excesiva. Dentro de la disfunción autonómica tenemos que hay una prevalencia del 14 al 80%. Puede haber una afectación a nivel cardiovascular, gastrointestinal o genitourinario. Entonces, más o menos de un 30 al 50% de los pacientes van a tener hipotensión ortostática, pero menos de un tercio de esos pacientes son sintomáticos, lo que nos daría más o menos un 16% de que los pacientes que presentan hipotensión ortostática van a presentar los síntomas, que son el mareo, los episodios sincopales, las lipotimias. Entonces, en un paciente normal, la descarga de vasoreceptores al ponerse de pie desencadena la liberación de noradrenalina de los nervios simpáticos postganglionares. Entonces, eso va a provocar una vasoconstricción y mantiene la presión arterial en la posición de pie. En los pacientes con enfermedad de Parkinson, esta vasoconstricción compensadora va a estar ausente, lo que hace que se produzca la hipotensión ortostática. Entonces, ¿cómo se define la hipertensión ortostática en los pacientes sintomáticos que tengan una caída de la presión arterial, del cambio de posición supina a estar de pie con una caída de 20 milímetros de mercurio en la tensión arterial diastólica y en 10 de sistólica? Entonces, en estos pacientes, ¿qué se hace? Inicialmente, entonces, vamos a intentar corregir factores agravantes. Se les da indicaciones de tratamiento no farmacológico, entonces se les dice que tomen bastante agua, que no se paren tan rápido, ni cambien de posición tan rápido, que no se mantengan mucho tiempo de pie en lugares con mucha gente. El uso de medidas de compresión venosa para los miembros inferiores. Ya cuando el paciente definitivamente haciendo cambios en el estilo de vida, sigue con la hipotensión ortostática, entonces se puede considerar un tratamiento farmacológico con fluocortisona, doxidropa o midrina. Dentro de la función gastrointestinal, lo principal que tenemos es el estreñimiento, la constipación. El paciente puede presentarlo muchos años antes de la enfermedad. Este es definido como una disminución de los movimientos intestinales, de la frecuencia de los movimientos intestinales que se hace inicialmente. Entonces se hace también cambios en el estilo de vida y modificaciones dietarias. Entonces se le recomienda al paciente que haga bastante actividad física, que consuma alimentos con probióticos, frutas, vegetales ricos en fibras, el aceite de oliva, que haga una adecuada hidratación durante el día. Si ya con los cambios del estilo de vida y de modificaciones dietarias el paciente definitivamente persiste con el estreñimiento, entonces se indican laxantes. Dentro de la disfunción genitourinaria, tenemos que el paciente puede tener hiperactividad o hipoactividad del detrusor neurogénico. ¿Esto qué significa? Que el paciente puede quejarse de ir varias veces a orinar en la noche, aumento de su frecuencia, la urgencia urinaria, entonces no alcanzan a llegar al baño y tienen la incontinencia de los esfínteres, o hay algunos pacientes que por el contrario presentan retención urinaria. Esto puede afectar hasta el 80% de los pacientes. Las terapias que se han indicado cuando el paciente presenta eso es que tratamiento con toxina botulínica o terapias para la vejiga. Otro muy frecuente es la disfunción sexual, incluida la disfunción eréctil y los problemas de eyaculación. Esto, el tratamiento se hace con ayuda de medicamentos como el sildenafil para hacer la ayuda para esta parte. Otro síntoma muy frecuente es la fatiga, entonces el paciente lo va a definir como un estado de profunda debilidad física y mental. Entonces es una sensación de falta de energía más de lo normal. Y el paciente, o sea, se puede distinguir del cansancio general. Entonces, acá se ve asociada unas áreas cerebrales que son el área de Brodmann 10 y 11. Esto se asocia con la sensación de fatiga. También se puede afectar otra componente cerebral que es la ínsula y la corteza cingulada posterior, más que todo con el esfuerzo mental. Entonces, las intervenciones para el tratamiento de la fatiga
Entonces está la razagilina, que se ha encontrado que es muy eficaz. Drogas como el metilfenidato, el modafinilo, hay evidencia insuficiente, hasta ahora están en investigaciones. Incluso se han hecho investigaciones para ver si la acupuntura nos podría servir, pero también se ha encontrado una evidencia insuficiente. Y pues con esto termino la charla. Doctora Paola Camargo, muchas gracias. Excelente conferencia. Yo creo que bastantes datos. O sea, hasta cierto punto podría decir, o sea, muchas veces pensamos que la enfermedad de Parkinson son la falta de movimiento o la excesividad, hiperactividad de movimiento, pero nos olvidamos de lo que nos ha comentado, nos ha hablado la doctora Camargo, que es esos cambios tan pequeños, pero que en realidad son unos cambios profundos, evidentes y que marcan la diferencia en el manejo de un paciente, más que el manejo de un paciente, sino el día a día de un paciente, la calidad de vida de un paciente, cómo descansa, cómo procede, cómo se alimenta, cómo puede descansar. Entonces son cosas muy importantes y la verdad que vuelvo y repito, o sea, cada vez que escucho vuestras conferencias, cada vez siento que conozco poco todavía de la enfermedad y que nos hace que vayamos poniendo mayor énfasis en que estudiemos más, conozcamos más acerca de la enfermedad y en función de eso también la interrelación, la intercomunicación ayuda a que mejoremos también en el manejo del día a día de esas personas que en realidad necesitan de un guía, de un orientador, de una persona que les haga mucho más fácil.